Escucha este dato. Estados Unidos tiene un PIB per cápita que es un 130% mayor que el de España, es decir, es más del doble que el PIB per cápita de España. Sin embargo, el salario mínimo español es mayor que el salario mínimo de Estados Unidos. De esa forma, el salario mínimo en España equivale al 55% del PIB per cápita, pero en Estados Unidos solo equivale al 23%. Es una de las razones que explican por qué la tasa de paro aquí es del 13% y en Estados Unidos es menos del 4%. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales. Soy @Diego Barceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras por Barceló y Asociados en YouTube, en Facebook, en Telegram y en LinkedIn. En Telegram te puedes suscribir gratuitamente al canal Barceló y Asociados para recibir todos los artículos que publico y otro material. Lo primero que quiero empezar es con un comentario acerca de algo que está en los medios referido a investigaciones que se están haciendo sobre contratos con los cuales se compró material sanitario en los meses más fuertes de la pandemia. Yo nunca hablo de corrupción porque considero que todos los partidos son en mayor o menor medida corruptos y creo que nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Por eso prefiero simplemente no hablar y además considero que la corrupción la realizan personas y no los partidos como tal. Ahora, lo que se está transmitiendo en los medios de comunicación es que la corrupción está en los altos precios con los que se pagó el material sanitario. Y yo creo que es el lugar, que no es en los precios en donde hay que buscar la corrupción, sino en el favoritismo, en haber comprado material a empresas que se crearon especialmente para esos contratos, en empresas sin actividad que de golpe facturan millones de euros, en haber comprado material a gente que no tenía nada que ver con el sector, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque los precios, precisamente, son señales que, entre otras cosas, nos muestran, nos indican el grado de escasez que hay de un determinado bien. Antes de la pandemia, nadie usaba mascarillas y de golpe, de un día para el otro, se hicieron obligatorias. Por lo tanto, la demanda de mascarillas aumentó exponencialmente y simplemente no había mascarillas para todos. Por lo tanto, los precios de las mascarillas se dispararon. Ya te conté alguna vez que la primera mascarilla que compré me costó 15 euros y las últimas que compré me costaron 20 céntimos, la misma mascarilla FFP2. Si vamos a partir de la base de la maldad de los empresarios, del querer aprovecharse de la gente para ganar dinero, los mismos empresarios que venden ahora las mascarillas a 20 céntimos son los que las vendieron a 15 euros antes. Entonces, no hay que buscar ahí un problema de maldad o de bondad. O sea, ¿cómo es que el mismo empresario que la vendía a 15 euros ahora la vende a 20 céntimos, que era un demonio y ahora se convirtió en una carmelita descalza? No. Porque el tema de los precios no tiene que ver con la bondad o la generosidad de un empresario, sino que tiene que ver con situaciones de mercado. Y simplemente, como te acabo de decir, un precio que se dispara está señalando una escasez. Y cuando esa escasez está apropiadamente reflejada en el precio, lo que hace al mismo tiempo es atraer la inversión de otros empresarios que se ponen a producir mascarillas. Y esa mayor oferta hace caer el precio y por eso con los mismos empresarios y los mismos comerciantes lo que se vendía en marzo del 2020 a 15 euros ahora se puede comprar por 20 céntimos.
Entonces, lo que me preocupa es transmitir, el esquema mental socialista que impera en España, porque admitámoslo, el grueso de los medios de comunicación, incluso los que se consideran de centro derecho, liberales o conservadores, muchos de ellos también, y los periodistas, tienen una matriz mental socialista y la mayoría de la gente en España también, más allá de lo que vote, tiene una matriz socialista y por eso le parece bien que tengamos un sistema de salud socialista, un sistema de educación socialista, es decir, donde el Estado es el que determina qué se produce, cuánto se produce y quién lo produce, porque eso es lo que ocurre tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo. Y en el caso, una vez más, de las mascarillas y de todo el material sanitario que hubo que comprar, hay que recordar que en ese momento el logro era conseguir el material, porque simplemente no había. Entonces, que se busque corrupción porque haya habido favoritismo, me parece genial. Que se busque corrupción en empresas fantasmas de amiguetes que se constituyeron específicamente para lucrarse de esto, me parece bien. Ahora, intentar condenar o pedir explicaciones a empresarios porque cobraron un precio que ahora nos parece alto, pero que en ese momento no lo era, simplemente en el precio de mercado, me parece un error, me parece que es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, porque el día de mañana, cuando haya una situación similar, un empresario va a preferir no importar, no producir la mercancía escasa, porque va a tener miedo que luego le van a pedir explicaciones. Y en tercer lugar, es importante entender, explicar y defender el sistema de libre funcionamiento de los precios, que es el mejor sistema que existe para racionalizar la producción y dirigirla hacia los bienes que son más escasos en cada momento. Porque no nos olvidemos, y este es el punto 1 de la economía, que los recursos son escasos. Quiere decir que no se puede fabricar todo lo que queremos y no hay de todo para todos. Entonces, ¿qué producimos y cuánto producimos? Entonces, hay dos formas de decidirlo. La forma socialista es que lo decide el gobierno, porque supuestamente se consideran iluminados, y la otra forma es que lo decida el mercado. Para que lo decida el mercado es imprescindible que haya precios libres. Y eso es lo que hay que entender por nuestro propio bien. El segundo punto que te quiero comentar es el de los datos de afiliación y paro registrado que salieron. Y son datos, los de afiliación, muy buenos, una vez más, tan buenos que son incomprensibles, porque no están desconectados con el resto de datos económicos. Y como dirían en inglés, son too good to be true, o sea, demasiado buenos para ser ciertos. No desconfío de esta estadística porque son registros de la Seguridad Social y los tomo por buenos, digamos. Estos registros no son el CIS de Tesanos que hace dibujos y él inventa lo que quiere según le pida su jefe Pedro Sánchez. Pero por eso digo que al mismo tiempo son incomprensibles. Mejor dicho, tienen una explicación que es muy preocupante, como ahora te voy a decir. Los datos simplemente han marcado un nuevo récord histórico de afiliación. Eso por sí solo en este contexto es raro, porque no entiendo cómo los empresarios están contratando tanto personal. Son casi 20 millones de personas, son 900.000 más que hace un año. Y el incremento de 4,8% es el mayor desde mayo del 2006. Y recordemos que en mayo del 2006 los datos estaban pichicateados, estaban, digamos, con anabólicos para entendernos, porque era la época en que el otro ministro socialista, Caldera, estaba regularizando a cientos de miles de personas, cientos de miles de inmigrantes que estaban sin papeles. Entonces, de golpe, se afiliaron a la Seguridad Social y la Seguridad Social parecía que el empleo crecía una barbaridad y era simplemente que empleo que era en B se estaba regularizando.
Tampoco podemos echarle la culpa al sector público de la creación de empleo, porque ya van 2 meses en que, si miramos con respecto al mismo mes del año anterior, el número de ocupados del sector público cae. Entonces, es todo empleo privado y que es bueno, simplemente el tema es que no encaja con el resto de cómo está la economía. Alguien puede decir, bueno, pero están la gente que está en ERTE. La gente que está en ERTE son cada vez menos, son 100.000 personas. Las metemos a todas en el Bernabéu. Pero incluso si utilizamos el argumento de los ERTE, la cosa es todavía peor. ¿Por qué? Porque entre los afiliados estamos metiendo adentro los que están en ERTE. Ahora, si los quitamos, hace un año había 740.000 personas en ERTE. Y ahora, como te dije, hay menos de 100.000. Por lo tanto, si vemos la evolución de la afiliación efectiva, es decir, el total de afiliados quitando los que están en ERTE, nos encontramos que el aumento no es 4,8, sino es 8,6. Es decir, es todos los que se sumaron más los que salieron de ERTE. Y entonces todavía es más incomprensible. Y el símbolo de esto, de estos datos, lo da para mí el sector del transporte terrestre. ¿Por qué? Pues el sector del transporte terrestre es el que está sufriendo en mayor medida el aumento del precio de los combustibles y el que estuvo en huelga prácticamente la mitad del mes o más de marzo. ¿Y qué tenemos? Que sin embargo, en marzo trabajaron en este sector del transporte terrestre 620.000 personas, prácticamente, que es el mayor número en 12 años. Y en plena huelga, el sector redujo el número de gente que tenía en ERTE y el número de empresas que estaban en ERTE. Entonces, como comprenderás y coincidirás conmigo, no son las cifras de un sector que, según denuncian la propia gente del sector, está trabajando a pérdidas. Entonces, realmente no se entiende. ¿Y por qué te digo que no encajan con el resto de los datos económicos? Porque el consumo privado, los últimos datos son los del cuarto trimestre del año pasado, que es el principal componente de la demanda, no solo no recuperó lo perdido en la pandemia, sino que está a un nivel inferior al de hace 5 años. Entonces, ¿cómo es que el consumo privado está en un nivel inferior al de hace 5 años y la afiliación está en récord histórico? No se entiende. Entonces uno dice que será la inversión, tampoco. Porque la inversión, digamos, en maquinaria, bueno, razonablemente bien, pero la inversión como un todo, es decir, teniendo en cuenta construcciones y otros componentes de inversión, no han recuperado lo perdido en la pandemia. Y lo mismo con las exportaciones. Lo están haciendo bien, pero no volvieron a su nivel del 2019. Entonces, la única forma de cuadrar estos datos de actividad económica con estos datos de empleo es, como te vengo diciendo, que está cayendo la productividad, es decir, lo que produce en promedio cada ocupado, de una manera alarmante. ¿Por qué es alarmante? Porque quiere decir que para producir una misma cantidad de bienes, una misma unidad de PIB, hace falta más gente que antes. Es exactamente lo opuesto de lo que se necesita para prosperar. Toda la prosperidad de España y de Occidente se basa en que la productividad se disparó y gracias a ese aumento fenomenal de la productividad es que el trabajo infantil se pudo abolir y que la gente se puede jubilar, porque antes, hace 80 años, no existía tal cosa como la jubilación y había trabajo infantil. Ahora no es que seamos más buenos, que tengamos valores morales más elevados que hace 80 o 70 años, simplemente ahora somos más productivos. Ya tuvimos un episodio reciente de caída de la productividad, que fue en los años entre 2004, 2005 hasta el 2008, cuando la burbuja inmobiliaria, inflada por el gasto público desbordante de ZP y suministros Solves, como digo, inflaban la burbuja, pero ¿qué pasaba? En ese caso, en ese momento, la caída de productividad estaba concentrada en la construcción. Y en la construcción no les importaba que cayera la productividad porque ellos lo compensaban aumentando el precio de los pisos.
Y el sector privado, a su vez, pagaba esos precios más altos porque pensaba que iban a seguir subiendo al infinito y para eso se endeudaban. Y a su vez los bancos, para dar los préstamos a la gente, tomaban préstamos en el exterior. Entonces así creció la deuda externa, la deuda exterior, que hasta el día de hoy estamos devolviendo. Ahora, el problema es que esa situación no tiene nada que ver, porque ahora, primero, no hay un único sector donde esté cayendo la productividad, sino que hay una caída generalizada. Y en segundo lugar, los márgenes de las empresas se están achicando. ¿Por qué? Porque le están subiendo los costes y no pueden trasladar a precio todo ese aumento de costes. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo van a poder sobrellevar las empresas esta caída de la productividad? Si tuviéramos un gobierno competente y no esta banda de comunistas, estarían todo el tiempo pensando cómo resolver este tema de la productividad. Y te recuerdo que yo digo que este gobierno es comunista porque en la práctica Sánchez y el resto de socialistas que forman parte del gobierno han hecho propio el programa de Podemos, el programa económico y social de Podemos. Por lo tanto, estamos ante un gobierno comunista. Y el gran riesgo que tenemos es no solo que no estén pensando en el problema de la productividad, sino que Sánchez y su tropa tomen estos datos de empleo como que están haciendo las cosas bien. Entonces, que piensen que no tiene ninguna importancia ni la pérdida de poder adquisitivo, ni la caída de productividad, ni el déficit fiscal, ni la deuda pública, ni la presión tributaria asfixiante, y que las contrarreformas que han aprobado, como la laboral, la de pensiones, la prohibición de explotar el gas que hay con el método del fracking, etcétera, y todos los ataques al derecho de propiedad, como la confiscación a las petroleras, la prohibición de despedir, la intervención de los contratos de alquiler, etcétera, etcétera, no tienen ni tendrán coste alguno, y eso es un error. Para que lo entienda yo, esto lo comparo con un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol que juega mal puede ganar un partido, puede ganar incluso 2, pero pensar que puede ganar la liga un equipo que entrena mal, que juega mal y que no analiza a sus rivales es simplemente una ingenuidad. Entonces, la realidad, tarde o temprano, en el fútbol siempre se impone. Y en la economía es exactamente igual. Entonces, tarde o temprano la realidad será presente y nos va a mostrar que el rey está desnudo y este problema de la productividad aflorará. Y el último tema que te quiero comentar en esta primera parte son las nuevas previsiones del Banco de España, que simplemente nos muestran un panorama más sombrío del que esperábamos, cosa que es lógico. Y lo que nos dice básicamente es que el PIB, que el año pasado recuperó un 5,1%, que no alcanzó ni a recuperar la mitad de lo perdido en la pandemia, este año va a crecer un poco menos, 4,5%, aún así es bastante, y que a partir del 23, como ya también te he comentado, ya viene el frío, y la economía va a crecer menos del 3% y en el 2024 aún menos. El Banco de España, como es parte del grupo de bancos, digamos, que forman el eurosistema, y es decir, son cómplices de esta política monetaria autodestructiva del Banco Central Europeo, que son los creadores de la inflación que tenemos, digamos, como es parte de eso, el Banco de España proyecta que la inflación este año vamos a tener un 7,5, pero que ya el año que viene un 2 y ya el problema está resuelto. Yo lo quiero ver, ojalá tengan razón. Y los mensajes más importantes que nos dice estas nuevas previsiones, son que la tasa de paro prácticamente ya no va a bajar. De sus actuales niveles no va a bajar, porque de aquí al 2024 proyectan que no va a bajar ni un punto porcentual. O sea, vamos a estar rondando el 13% todo el tiempo. Segundo, que para mí, digamos, te iba a decir sorprendente, conociendo a esta gente, a este gobierno no puede sorprender, pero igual, así todo llama la atención, que el Banco de España dice que el déficit fiscal no va a bajar más.
O sea, digamos, del casi 7% del año pasado, este año pasaríamos a un 5%. Te recuerdo que el Pacto de Estabilidad dice que el déficit no puede ser de más del 3%. Bueno, a pesar de eso, el Banco de España proyecta para este año un 5% y para el 2023 y el 2024 también. Es decir, no va a bajar. Es increíble. Y por lo tanto, como no baja el déficit y la economía crece menos, la deuda pública va a volver a empezar a crecer como porcentaje del PIB. Que este año sería 113, o sea, el año pasado terminamos en 118, pasaría a 113 en el 22, 113 en el 23 y luego empezaría a crecer. Empezaría a crecer. Esto es lo que proyecta un modelo econométrico y, como siempre te digo, el Excel lo aguanta todo. Ahora, que en la realidad vaya a pasar así, lo quiero ver. ¿Por qué? Porque si el mercado, acepta esto, acepta que el gobierno español va a tener una conducta fiscal absolutamente irresponsable y temeraria, la prima de riesgo va a saltar, va a romper el techo y entonces eso va a forzar cambios. Es decir, pensemos que el Banco Central Europeo va a estar forzado a dejar de comprar bonos más pronto que tarde. Entonces, si a eso le unimos estas previsiones y el mercado las toma por buenas, olvídate, o sea, la prima de riesgo, como te digo, rompe el techo. Y los dos últimos mensajes que tienen estas previsiones son los siguientes. Primero, que este crecimiento lánguido es a pesar del impacto que prevén de los fondos europeos, que equivale a 7 puntos del PIB de aquí al 2024. Por eso, como siempre te digo, los fondos europeos son algo que, puede ayudar, pero en realidad nunca puede ser el motor que mueva a una economía, y menos una economía tan grande como la española. Una economía como la española necesita una buena política económica que fundamentalmente deje que la gente que quiera invertir lo pueda hacer de manera rentable y que los que quieran trabajar puedan hacerlo. Porque ahí está el potencial de riqueza que nos puede sacar de esta mala situación, en la inversión y en el trabajo. Aquí tenemos 900.000 personas, en España me refiero, que están paradas desde hace 2 años, o sea, gente que está buscando empleo hace 2 años y no encuentra trabajo. Entonces, y eso es síntoma de una economía enferma y al mismo tiempo, como digo, está cayendo la productividad. Es decir, que los trabajos que se crean no son productivos, por lo tanto, es dudoso que puedan ser sostenibles en una mala situación económica. Y todo esto es pese al chute de los fondos europeos que los presentaron como la panacea y una oportunidad histórica. Y lo otro es que el PIB del cuarto trimestre del 2019, es decir, el PIB prepandemia, recién se va a recuperar, si sale todo como está previsto por el Banco de España, el tercer trimestre del año que viene. Falta más de un año para que volvamos a estar como estábamos en el 19. Es verdaderamente una tragedia. Y si tenemos en cuenta que el PIB per cápita o el salario, el poder adquisitivo del salario es ahora igual que en el 2008, hemos perdido 13 años. Entonces, ese es el coste de las políticas socialistas. Tú dirás, sí, en el medio gobernó Rajoy. Rajoy lo que hizo en economía fue fundamentalmente arreglar el desastre que había dejado ZP. Y no se terminó de arreglar ese desastre y ahora viene el desastre de Pedro Sánchez. Está bien, como ya hemos dicho más de una vez, que tiene la pandemia, es verdad, pero en el resto de Europa no han tenido estos resultados tan malos y la pandemia la tuvieron exactamente igual que aquí. Es simplemente el virus destructivo socialista que lo estamos pagando y espero que algún día la gente tome nota para saber que a estos cuentistas no se los puede votar más, porque si ya dejaron la economía en crisis con Felipe González, dejaron con una crisis más grande con Zapatero y ahora van a dejar la madre de todas las crisis, porque es cada vez peor. Ahora, hay un dicho en España que es otro vendrá que bueno te hará. No me puedo imaginar
quién va a ser el que haga bueno a Pedro Sánchez.